¿Foto? Yo le digo, sí, una foto. Viernes, 6 de la mañana, aeropuerto, subiendo al avión. Una señora, unos 50 años, con su hija adolescente, me pide que le saque una foto. Así que accedí al pedido y la señora estaba muy entusiasmada, muy contenta, estaba muy feliz porque iba a tomar ese avión. Su hija adolescente no tenía el mismo entusiasmo. No sé si porque viajaba con la mamá o por qué circunstancias, pero era bastante apática. Y esta señora, era ese tipo de gente, vieron que está todo el tiempo comunicándose, que habla mucho, parece que tiene un problema de comunicación, porque no se sabe incomunicar, siempre está hablando, y uno por ahí estaba cansado, era un viaje de trabajo, íbamos a cubrir ahí un Impacto Esperanza para la revista Dentista, estábamos allí cansados, habíamos llegado unas horas antes al aeropuerto, uno quería por ahí estar más tranquilos, dormir, y a esta señora le gustaba mucho hablar, así que traté de alejarme, entré al avión, busqué mi asiento, fila de 3, pasillo, ahí nos están viendo, y me senté. El avión se iba llenando y en las butacas de al lado mío no había nadie. Y yo digo, espero que no me toque esta señora, porque no voy a poder dormir, porque habla mucho, porque pide fotos todo el tiempo. Y el avión se fue llenando, la gente fue pasando y mis asientos seguían vacíos. Y allá atrás, en el pasillo, la vi que venía hablando con alguien, moviendo las manos. Yo decía, que no me toque, que no me toque. Y me tocó. La hija fue a la ventanilla, gesto adolescente, cerró los ojos, se durmió, no le importaba nada. Y la señora se sentó en el medio y comenzó a hablarme de la emoción que tenía. Porque, ¿saben una cosa? Ese era su primer viaje en avión. Y me pidió fotos con la ventanilla, fotos con el asiento, un montón de cosas. Y tratándome de escaparme, por lo menos mentalmente, de esa situación, miré para el otro lado, pasillo. Había un señor, también de unos 50 años, que tenía una actitud totalmente distinta. Camisa celeste, con el logo del cocodrilo ese, ¿vieron? Muy bien planchada, un señor muy elegante, seguramente un empresario, huía por un viaje de trabajo, tenía jeans muy bien planchados, cinturón marrón, zapatos marrones al tono, medias del mismo color de la camisa, con el mismo logo del cocodrilo, y no le prestaba atención a nada. Estaba ahí con su celular, con sus auriculares, apático, indiferente, como que ese viaje no le causaba placer, como que iba por compromiso. No hizo caso a ninguna demanda de las azafatas de que apaguen el celular. Siguió en su mundo, como si nada, y el avión empezó a despegar y subió al cielo. Y para un lado tenía este señor en una actitud totalmente apática, descomprometida, y al lado mío esta señora que no paraba de hablar y emocionada por ese primer viaje. Y pensé que nosotros, como iglesia también, somos como un avión que va rumbo al cielo y podemos tener estas actitudes. Podemos estar alegres por venir a la iglesia, felices, contentos, porque venimos a ver a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a estudiar la de la Biblia, o podemos estar como el Señor, de camisa con el logo del cocodrilo, apáticos, indiferentes. Venimos por compromiso, porque tengo un cargo, porque mi familia habla, porque si no los demás van a hablar de mí. ¿A qué vengo a la iglesia? Y lo más importante, ¿cómo vengo a la iglesia? Así que espero, más allá de que fue un poco insoportable esta señora, que esta mañana todos tengamos esa actitud, estemos felices, estemos contentos, porque estamos viniendo a la iglesia. Así que los quiero ver a todos con una sonrisa, a ver. Porque siempre decimos feliz sábado, pero no sé si se traduce eso en nuestro rostro. Yo estoy viendo a alguna gente acá como el Señor todavía, pero bueno, no voy a decir nombres, no voy a señalar, porque ese no es el propósito, pero espero que tengan un feliz sábado. Y es una alegría estar aquí en esta mañana para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Como pueden ver ahí del boletín, el título de esta mañana se llama El desafío de la blancura. No sé si se acuerdan, los más memoriosos, hace algunos años, una publicidad de jabón en polvo te hacía el desafío de la blancura. ¿Se acuerdan? Te llegaban a tu casa, no sé si estaba armado o no, supongo que sí, te mostraban una prenda de vestir blanca y te hacían comparar la que ellos habían lavado con ese jabón y la tuya. Siempre la gente que mostraba la ropa salía perdiendo, el jabón quedaba bien parado y te decían
usa este jabón y vamos a ver si llegamos a tu casa, si vas a pasar, ¿qué cosa? El desafío de la blancura. Y esta mañana quiero hablarles de un hombre que tuvo que pasar el desafío de la blancura y que en medio de una época de muchos problemas, de crisis espirituales, se mantuvo puro, se mantuvo firme. Este hombre se llama Jehová es mi Dios y seguramente sus padres le pusieron ese nombre porque había una crisis de identidad tan grande en esa época en el pueblo de Israel que necesitaban a través incluso de un nombre afirmar que Jehová era Dios. Y el nombre, Jehová es mi Dios, traducido al hebreo, se traduce a nuestro idioma como Elías. Es un personaje muy conocido, pero en esta mañana les propongo analizar la vida de Elías y todo lo que le rodeaba a través de diversos colores, y de cada uno de esos colores vamos a sacar una aplicación espiritual. Quiero aclarar, desde luego, que esto es una ilustración, una metáfora, obviamente, y que cuando nos referimos al blanco estamos hablando de algo puro, de algo lindo, y cuando nos referimos al color negro es una metáfora de algo que es desobediente a Dios, alejado de Dios. No estamos hablando del color de piel ni nada de eso, ¿no? Es para aclarar por las dudas. La idea de esta mañana es justamente hacer esta comparación y sacar lecciones para nuestra vida espiritual. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Tienen sus Biblias preparadas? La primera parte que vamos a ver, puse aquí, imaginémonos que tenemos un lienzo blanco, algo puro, algo lindo, y sobre eso blanco, todo es blanco, todo es puro. Acá no lo alcanzan a ver, pero le puse blanco sobre blanco. Todo estaba bien en el pueblo de Israel. Año 1000 a.C. aproximadamente, si me acompañan en sus Biblias allí, Primero de Reyes, capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo... Muchas gracias, Vera. Estuvimos en el primer turno y por ahí se me cansa la voz. Si quieren, vamos a buscar Primero de Reyes, capítulo 10, versículo 23. Todo era pureza. Todo estaba bien, había prosperidad material, había prosperidad espiritual. Había un rey como Salomón que tuvo sabiduría y le pidió a Dios, en vez de riquezas y esas cosas, sabiduría. Dice Primero de Reyes 23, que excedía, o sea, les ganaba a todos, Salomón, a todos los reyes de la tierra, ¿en qué? En riquezas y en sabiduría. Una combinación bastante extraña, ¿no? Porque tal vez en este mundo las personas que son muy sabias, muy inteligentes, no suelen tener mucho dinero, y a lo mejor las personas que tienen mucho dinero, son millonarias, no suelen ser muy inteligentes o tener títulos académicos, pero Salomón combinaba las dos cosas. Y dice que toda la gente procuraba ver el rostro de Salomón. No estábamos en una época de tecnología, de redes sociales, no se conocía el rostro de Salomón y todos querían verlos. Y venían de todos lados. ¿Por qué querían verlo? Para oír la sabiduría que Dios le había puesto en su corazón. Cuando obedecemos a Dios, cuando escuchamos su voz, la prosperidad viene en todo sentido. En esta época de Israel todo era puro, todo era blanco. Sin embargo, esa pureza se fue manchando y pasamos a la segunda parte de este sermón, y sobre ese lienzo blanco empezaron a aparecer como puntos negativos que ensuciaron ese hermoso cuadro. Si me acompañan, Primero de Reyes, capítulo 16, versículo 29, estamos en el año 870 aproximadamente, habían pasado ni siquiera 200 años, y la pureza de Israel se manchó. En primer lugar, el hijo de Salomón tomó medidas no muy buenas, y el reino se dividió. Estaba Israel por un lado, con las 10 tribus, y Judá por el otro. Ya no había una nación de Israel, sino que había dos. Y como ustedes pueden ver ahí en el libro de los reyes, había reyes de Judá y reyes de Israel. De los casi 40 reyes que hay, solamente de 2 o 3 se dice, hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. La mayoría de estos líderes tomó caminos equivocados. Y fíjense el que nos toca, que puse ahí, por ejemplo, Acab, Primero de Reyes 16, versículo 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, en el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. ¿Y cómo fue su prontuario? ¿Cómo fue su desempeño? Dice que hizo Acab más mal que todos los que había reinado antes de él. De todos los que hubo, Acab fue el peor. Ahora, dice la Biblia que era hijo de Omri. Si leemos la biografía de su padre, Omri, versículos más antes,
Nos vamos a dar cuenta de un detalle muy interesante. Primero de Reyes 16:25. Omri, papá de Acab, ¿qué hizo? Lo malo a los ojos de Jehová, peor que los que habían reinado antes que él. La pureza estaba manchada. Acab fue el peor, pero su papá ya había sido el peor. Acab tiene el extraño desafío de superar a su padre y lo logra. Queridos amigos, queridos hermanos, no hay ascenso, no hay crecimiento, no hay superación en el pecado. El único camino por el cual te lleva el pecado es el camino hacia abajo. Omri fue el peor, no había nadie peor, pero vino el hijo Acab y lo superó y fue el peor. Cuando estamos en el camino del pecado, estamos en un camino de descenso y no podemos obtener la verdadera felicidad que Dios quiere darnos. ¿Y por qué Acab fue el peor? ¿Por qué Acab fue tan malo? Lo dice allí el versículo 31, por ejemplo. Dice que fue el peor porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios, y sirvió a Baal. Y no solamente lo sirvió, sino también que lo adoró. Con el pecado no se juega, queridos hermanos, queridos amigos. Como dice esa frase tan conocida, no podemos jugar con barro y quedar limpios. No podemos. Si jugás con barro, te ensuciás. Dice que a Acab le fue cosa ligera andar en el pecado. Y Satanás es un enemigo muy astuto y muy poderoso. Dios es más poderoso, sin duda, pero Satanás es muy poderoso también. Y no podemos jugar con el pecado. No podemos tomarnos el pecado a la ligera. No podemos decir, bueno, como todos lo hacen, yo también lo voy a hacer. Bueno, como si lo hago una vez, si hago esto a veces. No podemos jugar con el pecado. ¿Y por qué Acab fue tan malo? Dice que cometió dos errores fundamentales. Primeramente, eligió mal a su compañera de vida, a Jezabel, que era una persona pagana, que influenció muy mal sobre él, lo llevó a tomar pésimas decisiones. Y dice que sirvió a Baal. Y versículos más adelante, versículo 32, 33, dice que también Acab, no conforme con eso, le hizo una imagen ¿a quién? A Asera. Haciendo así más mal que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él para provocar la ira de Jehová. Si lo pensamos de manera humana, estratégicamente, lo que hizo Acab fue perfecto. Le dio al pueblo los dos dioses que supuestamente le iban a dar la felicidad. En aquella época, y hoy también, aunque estamos en una ciudad, dependían del campo. Era una economía agrícola ganadera, claramente. Dependían de los cultivos, dependían de la lluvia y también de tener muchas familias. Baal era el dios de las tormentas, el dios que hacía llover. Y Acab le dijo al pueblo, les voy a dar un dios que le va a dar fertilidad en los campos. Asera era la diosa de la fertilidad en el vientre de las mujeres. Y en aquella época tener hijos, tener una familia numerosa era muy importante. Una persona que no tenía hijos era como una persona sesgada, discriminada de la sociedad. Acuérdense el caso de Ana con Samuel, acuérdense el caso de Raquel con Jacob y con Lea, que ella no podía tener hijos, veía que su hermana tenía muchos hijos y le dice a Jacob, allí en Génesis, dame hijos o me muero. Esa era la ecuación, no había otra solución. Y entonces Acab le da al pueblo el combo perfecto de la felicidad. De paso, la palabra fertilidad y la palabra felicidad están relacionadas etimológicamente. La felicidad tiene que ver con la fertilidad. Fertilidad en el vientre de las mujeres, fertilidad en los campos, el combo perfecto. Pueden ser felices, pero Acab se olvidó de un detalle. No fue fiel a Dios, no obedeció lo que Dios le dijo. Y entonces esa pureza se fue perdiendo. Claramente podríamos decir que Acab no pasó el desafío de la blancura. Y el permanecer en pie, firmes de parte de la verdad y la justicia, cuando la mayoría abandone, el pelear las batallas del Señor, cuando los campeones de la verdad sean pocos, esa será nuestra mayor prueba. ¿Cómo sigue la historia? Ya tuvimos blanco sobre blanco, tuvimos negro sobre blanco, y ahora vamos a ver lo contrario, blanco sobre negro. El panorama era sombrío, estaba todo mal, Acab era el peor. Espiritualmente el pueblo de Dios estaba en un franco descenso, pero aparece un hombre
una persona llamada por Dios. Jehová es mi Dios. Elías, el hombre del ministerio complicado, el hombre de la misión urgente. Si ustedes leen ahí, 1 de Reyes 17, 1 en adelante, aparece de la nada, Elías de Galat. Y aparece, no solo, aparece con un mensaje. Todos los grandes hombres de Dios tienen un mensaje que dar. Y el mensaje que tenía Elías para dar no era un mensaje políticamente correcto, no era un mensaje popular, no era un mensaje agradable. Le dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Ridículo, sin sentido. Elías, yo estoy adorando a Baal, que es el Dios de la tormenta, y me vas a decir ahora que no va a llover durante 3 años. Dios quería mostrarle a Acab, Dios quería enseñarle al pueblo una lección fundamental. Ese Dios que ustedes adoran es un Dios inútil, es un Dios inoperante, es un Dios que no sirve para nada. Porque por mi palabra no va a llover. Yo soy Jehová, como estudiamos esta semana en la lección, el creador de los cielos y la tierra. Elías tuvo que dar ese mensaje y cumplir con su misión le costó, como dicen los versículos que siguen, y como conocemos la historia, escaparse, esconderse allí en el arroyo de Kerib, sustentado por los cuervos, tomando agua del arroyo, escondido, dejado de lado, perseguido por decir el mensaje que Dios le había dicho que pronunciara. Podríamos decir que Elías, más allá de que era un ser humano con problemas y con dificultades como todos nosotros, cumplió con su misión. Podríamos decir que Elías pudo superar el desafío de la blancura, el permanecer de pie, firmes, de parte de la verdadera justicia, como Elías, cuando la mayoría abandone, cuando la mayoría esté en otra cosa, el pelear las batallas del Señor, cuando los campeones de la verdad sean pocos. Esa será nuestra mayor prueba. ¿Cómo sigue la historia? Vimos blanco sobre negro, vimos negro sobre blanco, pero pasaron los 3 años y nuestro próximo color es el gris. 1 de Reyes 18, versículo 1 en adelante. Aquí yo puse 1 al 40, no vamos a leer todos los versículos, pero esta es la historia del desenlace. ¿Cómo termina este enfrentamiento entre Elías y Acab? Habían pasado 3 años. La promesa de Dios se había cumplido. Dice el versículo 1 que pasaron los días, vino palabra de Jehová a Elías al 3er año diciendo: muéstrate a Acab, que yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y los versículos que siguen son muy interesantes y también son muy extraños. Dice la Biblia que Acab llamó a su mayordomo Abdías, que era fiel de Jehová, porque había ayudado a esconder los profetas. Pero fíjense lo que dice el versículo 5. Ve por el país a buscar fuentes de agua por todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba para conservar la vida de los caballos y de las mulas, porque nos estamos quedando sin bestias. Yo no sé cuánto, aquí en Buenos Aires, en Capital Federal, cuánto fue el tiempo máximo que pasó sin llover. Pero en el interior, allí, yo vengo de Rosario hace unos años, cuando pasaba 1 mes, 2 meses sin llover, se ponía complicado. La gente vivía mucho del campo, trabajaban en el campo, necesitaban la lluvia. Imagínense 3 años sin lluvia. Dios le dijo a Elías este mensaje, y el pueblo, a través de una situación complicada, tuvo que aprender una lección muy triste. Ese Dios que servía era un Dios inoperante. Esa tierra seca, llena de surcos, testificaba tristemente de una elección equivocada. Tu Dios no sirve. Vos creés en Baal, pero Baal no te hace llover. Las flores marchitas, el terreno desierto, las hojas muertas. Nos estamos quedando sin agua. No tenemos ni para alimentar a los caballos. Nos estamos quedando sin animales. Estamos en una crisis. Hay un caos. Y dice el capítulo que Acab se encuentra con Elías, lo recrimina, se confrontan y allí establecen el lugar del desafío. Monte Carmelo, 2 altares, que cada uno ore a su Dios y después de que descienda fuego del cielo, ese será el Dios verdadero. Qué vida tan extraña la de Acab, porque aquí yo le puse grises al color
de esta sección de la historia, porque creo, y me puedo equivocar, es un razonamiento personal el que hago, que después de todo, al ver la historia, Acab no era tan malo. Acab, metafóricamente hablando, no era tan del color negro. Porque fíjense estos pequeños detalles. Dice la Escritura, ahí versículo 3, que el mayordomo de Acab se llamaba Abdías. Entre paréntesis, no es el Abdías profeta de la Biblia, ¿no? Abdías era un nombre muy común entre el pueblo de Dios. Se llamaba Abdías. ¿Y cuál era la característica de Abdías? Temeroso de Jehová en gran manera. ¿Qué hizo este Abdías? Cuando su mujer, Jezabel, mandaba a destruir a los profetas de Jehová, Abdías los tomó de 100 y los escondió de 50 y 50 en cuevas y los sustentó con pan y con agua. Cuando hubo una crisis, cuando hubo una persecución, este Abdías dio la cara y defendió a los siervos de Dios. Dice Elena de White allí cuando habla de la historia de Acab, en Profetas y Reyes, que muchos de sus grandes equivocaciones y de las cosas que hizo mal fueron por la influencia de Jezabel. Que él tenía buenas intenciones, que él quería hacer bien las cosas, pero se dejaba dominar por esta mujer. Y si seguimos leyendo la historia y vemos los nombres conocidos al menos que Acab le puso a sus hijos, nos vamos a encontrar con Atalía, la malvada Atalía, que significa Jehová es fuerte, Joram, que significa Jehová es exaltado, y Ocosías, que significa tomado de Jehová. Ahora, una cosa inentendible, este Acab, que adoraba a Baal, que adoraba a Asera, le pone a sus hijos nombres que exaltan a Jehová. Acab no era tan malo, pero Acab había sido el peor. Porque, queridos amigos, queridos hermanos, hay algo peor que ser completamente malo. Hay algo peor que ser completamente oscuro o negro, metafóricamente hablando. Es ser gris. Y Acab quería servir a Baal y a Asera, pero por otro lado tenía a su mayordomo, su mano derecha, el que le administraba los bienes, y a todo gobernante y a todo rey le interesa que haya una buena custodia de su dinero y de sus bienes. Tenía a un hombre fiel a Dios, y a sus hijos le había puesto nombres que alababan a Jehová. Lo peor que había hecho Acab era quedarse en el camino intermedio. No ser puro, no ser blanco, no ser un rey del cual se podía decir, hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová, sino estar en el medio y ser gris. Si indagamos en la Escritura, la Biblia habla mucho de este tipo de personas, las personas grises. Santiago, en su epístola, por ejemplo, que habla ahí de la fuente de agua dulce, de agua salada, dice que eso no sirve. Tenés que ser de un lado o del otro, tenés que estar de un lado o del otro. Dice, son personas de doble ánimo, inconstantes en todos sus caminos. Y el apóstol San Juan, en su revelador Apocalipsis, habla de la iglesia de la Odisea, que habla de los cristianos de esta época, y dice que no son ni fríos ni calientes, que son ¿qué? Tibios. Y dice, ojalá, dice Dios, fueran fríos o calientes. O sea, ojalá estuvieran de un lado o del otro, pero no, están en el camino del medio. Hombres de doble ánimo, personas tibias, gobernantes grises. Y antes de pensar lo mal que está esto, los invito a reflexionar si nuestro cristianismo también no es un cristianismo gris. Si nuestra vida cristiana también no es una vida cristiana tibia. Porque por un lado parece que somos muy devotos de las cosas de Dios y de la iglesia, y por otro lado parece que nos encantan también las cosas de este mundo. Piensen si no somos así. Piensen si no estamos viviendo una vida cristiana inconstante y de doble ánimo, una vida cristiana llena de tibieza, una vida cristiana gris. Porque nos cuesta a veces. No somos ni fríos ni calientes. No somos demasiado fríos como para descuidar la obra misionera, pero no somos tan calientes a lo mejor como para dejar de dormir la siesta un sábado a la tarde. No somos demasiado fríos como para ir a lugares de dudosa reputación moral, pero no somos tan calientes como para eliminar el sexo y la violencia de nuestro televisor, o nuestra computadora, o nuestro celular. No somos tan fríos como para tomar bebidas alcohólicas, fumar o drogarnos, pero no somos tan calientes como para iniciar en nuestra vida una verdadera reforma pro salud. Somos cristianos grises, tibios, inconstantes, relativos, light, posmodernos. Así somos
como era Acab. Y Elías tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Elías tuvo un mensaje para el pueblo y ese mensaje también es para nosotros. A este tipo de cristianos, Elías los confronta, los enfrenta. Y ahí está, Monte Carmelo, 2 altares. De un lado está Elías. Del otro lado, dice ahí la Biblia, hay 450 profetas de Baal y 450 de Asea. 850 personas contra una. 2 estilos de adoración diferentes, 2 dioses diferentes. Y dice, entonces, versículo 20, Acab convocó a todos los hijos de Israel y los reunió. Y acercándose Elías a todo el pueblo, les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? No usamos generalmente en nuestro vocabulario de todos los días la palabra claudicar. ¿Alguien la usa? Creo que si no en este versículo no la escuchamos nunca. Literalmente, según el diccionario de la Real Academia, claudicar significa faltar al deber, no cumplir con lo que nos piden. En otras versiones de la Biblia, en este versículo, en vez de la palabra claudicar, y es la palabra más exacta traducida del hebreo original, aparece la palabra cojear o renguear. Le dice Elías, ¿hasta cuándo renguearéis entre 2 pies? Eso es ser gris. Eso es ser tibio. Así era Acab, así era el pueblo. No se definían. Elías les dice, ¿hasta cuándo van a balancearse entre 2 pies? Van a renguear entre 2 posturas. Y fíjense cómo termina la frase. Si es de Jehová Dios, seguidle. Y si son de Baal, id en pos de él. A Dios no le gustan las personas grises. A Dios no le gustan las personas tibias. Dios quiere que todos se salven y quieren que tomemos las mejores decisiones, pero nos da libertad para elegir. ¿Qué van a hacer? Hay solamente solo dos caminos. La pregunta del Antiguo Testamento atraviesa los tiempos y las edades y llega hasta hoy, hasta enero de 2018 y nos confronta, nos interpela y nos pregunta, ¿hasta cuándo? Empezamos el año nuevo, ¿no? Hace poco. No quiero preguntar si ya empezaron a incumplir las promesas que hicieron el 1 de enero, porque vieron que siempre somos pródigos en promesas. Voy a adelgazar, voy a estudiar la vida todos los días, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y ya para el 20, para fin de mes, empezamos a flaquear y no cumplimos nuestras promesas. Pero necesitamos, queridos amigos, queridos hermanos, un cambio en nuestra vida. Necesitamos una reforma. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a renguear entre 2 opiniones? ¿Hasta cuándo vamos a permanecer en ese estado de indecisión y de no hacer nada? ¿Cuándo llegará el día en que podamos estar de parte de Dios completamente? Dios nos pide eso. A través de Elías, en esta mañana y a través de su mensaje, Dios nos pide eso. Todos queremos ser felices y vamos en busca de la felicidad, vamos en busca de la paz, vamos en busca de la alegría y no obtenemos nada. Porque equivocamos el rumbo y nos quedamos vacíos, como este pueblo, secos, sin nada, a la intemperie, esperando en vano que alguno de los Baales de turno o de las Aseas de turno nos sacien y nos den la felicidad, pero ahí no está el camino. Y seguimos viviendo un cristianismo relativo, un cristianismo posmoderno, un cristianismo gris, light, tibio, y ese camino no nos lleva a nada. Dice la Escritura que Elías oró, el fuego cayó y el pueblo creyó. Y hubo una conversión, hubo una definición, hubo una decisión. ¿Hasta cuándo? Este es un mundo donde hay muchas voces. Este es un mundo donde hay muchos caminos. Este es un mundo donde permanentemente nos bombardean y parece que todo está bien y que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Es un mundo donde no sabemos qué camino elegir. Hace unos años estábamos recorriendo algunos países de Europa con un grupo de amigos y teníamos nuestra última parada, Alemania, y teníamos que tomar un tren que nos conducía camino al aeropuerto. Este tren, yo le voy a mostrar acá, este tren de la empresa Bahn. Pero el tren que teníamos que tomar tenía 3 pasajes, o sea, teníamos que hacer un transbordo en 3 trenes diferentes. Yo no sé cuántos de los que están acá saben alemán. Yo no. Ninguno de mis amigos tampoco sabía alemán. Nos manejamos y hasta ahí nomás en inglés. Y no sé si alguno de ustedes fue a Alemania, pero las estaciones de tren y los carteles
son raros, son largos, no se entiende nada. Y pudimos tomar el primer tren, llegar a la estación, darnos cuenta de a dónde había que seguir, tomar el segundo tren, pero cuando llegamos a la última estación, a tomar el último tren que nos iba a llevar al aeropuerto para llegar temprano y volver aquí a nuestro país, cuando bajamos del tren nos dimos cuenta que la estación no era grande, era inmensa. Era con ascensores, con escaleras mecánicas, parecía un shopping. Y miramos ahí y la pregunta es, ¿a dónde vamos? ¿Dónde está el andén? ¿Dónde se toma el tren? ¿Cuál es el camino? Preguntamos a algunas personas, la gente iba apurada en sus cosas, con sus problemas, con sus prioridades, con sus trabajos. Nadie nos respondían en alemán, no entendíamos nada. Pudimos ver algún cartel, pudimos encontrar a alguien que hablaba español y que creía que era por ese lado donde se iba a tomar el tren. Hasta que finalmente una guardia de seguridad nos dijo que era ese andén. Era un andén muy grande, lleno de gente, una multitud. Y nos dijo que nos fijábamos en las pantallas porque ahí iba a aparecer el número de andén donde iba el tren que iba a llevarnos al aeropuerto. La pantalla era un enjambre de horas, letras y lugares y no entendíamos nada. Pero había dos andenes, uno iba para un sentido, el otro iba para el contrario. No podíamos equivocarnos, porque una equivocación nos iba a llevar al lado totalmente opuesto a donde queríamos ir. Y en el medio del caos, en el medio de la confusión, vemos que en una pantalla aparece el número de nuestro tren, que va al aeropuerto de Frankfurt, y es andén número 4, de este lado. La multitud se corrió para ese lado. Todos fuimos con nuestras valijas para ese lado, pero hubo una persona que salió de ese cúmulo de gente y se fue para el andén contrario. Era un hombre con traje gris, con una gorra, y en el medio de su gorra las siglas DB. Era un hombre con un pequeño portafolio, una camisa blanca y aquí en su saco las siglas de la empresa DB. Era un guardia del tren o un operador del tren que trabajaba en el tren y que cuando la multitud se fue para el otro lado, él se fue para el contrario. De curioso, y porque pienso que tenía que ser así, me acerco al Señor. Porque digo, si todos van para un lado y este va para el otro, debe ser que Él sabe algo que nosotros no sabemos, porque tiene el logo de su empresa, de la empresa en su uniforme. Le muestro mi ticket, mi pasaje, y sin decir ninguna palabra, porque no hablaba el idioma, le señalo con el dedo el número de tren. El hombre me mira con ojos de paz, con una sonrisa, y en un inglés muy simple me dice, es acá. Pero yo miré a la gente y la multitud estaba en el otro lado. Miré el cartel y decía andén número 4, pero el hombre de la empresa, el que tenía el logo de la empresa, me había dicho que me quedara tranquilo, que era acá. En un momento me quedé en el medio. En el medio no sabía para dónde ir. ¿Sería verdad lo que decía la mayoría o sería verdad lo que decía el hombre que trabajaba en la empresa? Los trenes en Alemania son muy silenciosos y cuando dudé, agaché mi cabeza, cuando la levanté, enfrente de mí, acá, en el andén 3, había un tren. Cuando miré el ticket, el pasaje, vi que el tren era el correcto. Toda la gente estaba equivocada. Se abrieron las puertas y el hombre de gris entró. Enseguida llamé a mis amigos y le dije, ¿es acá? No, me decían, es acá porque el cartel decía que era ahí y la gente decía que era ahí. Fue unos segundos de incertidumbre cuando en el cartel de los anuncios cambió el número. El número de tren pasó de 4 a 3 y toda la multitud corriendo fue para el otro lado y entramos al tren, pudimos llegar al aeropuerto y pudimos volver a casa. Este es un mundo de confusiones y este mundo no es nuestro hogar. Tenemos que volver a casa, al cielo, a tener la vida eterna donde Dios nos dijo que vayamos y donde Dios preparó una morada para nosotros, pero es un mundo de confusiones. La multitud, la mayoría siempre va para un lado. Los carteles, los medios de comunicación, la sociedad, la gente dice cualquier cosa. Pero aparece en nuestro camino un hombre, que es hombre y también es Dios, vestido con túnica blanca. Tiene una corona de oro, tiene las marcas del cielo y en sus manos
tienen las marcas de la cruz. Y nos mira y nos dice, este es el camino, andad por él. Pero si miramos a nuestro alrededor vamos a ver otros caminos, otras posturas, otras maneras de vivir. Pero Él te dice, este es el camino, andad por él. Necesitamos fe para creer cuando estamos solos. Necesitamos fe para creer lo que dice la Biblia cuando la multitud y la mayoría dice lo contrario. Pero así como el hombre de la empresa con el logo no se equivocó, Jesús, nuestro mejor amigo, nunca se equivoca. Y cuando nos dice, es por acá, tengamos la plena seguridad, tengamos la absoluta certeza que es por allí. Dios nos está pidiendo una entrega total. Dios requiere lealtad indivisa. Dios quiere que le demos todo nuestro corazón. ¿Hasta cuándo? Dejemos de ser claudicadores, gente que anda rengueando entre dos pies, y definámonos resueltamente por Dios y por su palabra y por su estilo de vida. El permanecer de pie de parte de la verdadera justicia cuando la mayoría abandone, el pelear las batallas del Señor, ¿cuándo? Cuando los campeones de la verdad sean pocos. Esa será nuestra mayor prueba. Y vamos al último color de esta mañana. Ya vimos blanco, negro, grises y llegamos al final. ¿Cómo termina la vida de Acab y cómo termina la vida de Elías? Y este color, esta parte del sermón le puse por color dorados. Dice, allí ustedes lo pueden ver, la escritura en 2 de Reyes 2, 11 y 12. No vamos a leer por falta de tiempo. ¿Cómo fue el final de Elías? Vino un carro de fuego, lo subió y se le llevó al cielo. Dice 1 de Reyes 22, 34 al 39, ¿cómo fue el final de Acab? También fue en un carro, pero no fue en un carro de fuego que se lo llevó al cielo, fue en un carro de hierro, en una batalla. 2 carros, 2 finales, 2 destinos diferentes. El final de Acab es totalmente paradójico. Dice que hubo una guerra. El rey de Judá se unió con el rey de Israel, o sea, Acab, fueron juntos a la guerra. Dice el versículo 34 de 1 de Reyes 22, que un hombre disparó su arco a la aventura, al aire, e hirió al rey de Israel, que era Acab, entre las junturas de su armadura. Por lo que le dijo a su cochero, da la vuelta, sácame al campo, que estoy herido. Dice que la batalla fue recia en aquellos días, delante de los sirios, y Acab perdió sangre todo el día. Dice que Israel perdió esa guerra, y dice el versículo 37 que murió el rey Acab y fue traído a Samaria, y lo sepultaron en Samaria, y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre. Y dice el versículo 39, y los demás hechos de Acab, y lo que hizo, y su palacio de marfil, y todo lo que construyó, y todo lo que edificó, quedó escrito en el libro de Reyes. Pero lo cierto es que más allá de sus palacios, más allá del marfil, más allá del oro, más allá de la plata, más allá de sus dioses de Baal y Acera, Acab murió en un campo de batalla. Se desangró en un carro y los perros lamieron su sangre. ¿Se acuerdan cuando leímos en el capítulo 16 cómo era Acab? Que se tomaba a la ligera el pecado, que era un descuidado para las cosas de Dios. Bueno, parece que también Acab era un descuidado para ponerse su armadura. Porque dice que él fue a la batalla, se puso la armadura, pero una flecha le dio ¿dónde? En un hueco. Entre las juntas de su armadura, Acab dejó un lugar libre. Acab había sido un descuidado en su vida y también fue un descuidado para ponerse la armadura. Y ese descuido le costó la muerte, le costó la vida. Ese descuido fue mortal. Acab pensó que fue a la guerra protegido, pero no, porque las personas que son grises nunca están protegidas. Las personas que son grises siempre le dejan al enemigo una ventana, un hueco, un lugarcito para que el enemigo venga allí con su flecha envenenada y nos haga perder la vida eterna. Queridos amigos, queridos hermanos, ¿qué lugar le estamos dejando al enemigo entre las juntas de nuestra armadura? Porque todos nos levantamos, seguramente oramos, leemos la Biblia, venimos a la iglesia, pero a lo mejor tenemos un hábito pequeño acariciado, una página de internet que nadie sabe que miramos, un programa de radio que nadie sabe que escuchamos, un hueco, un lugar pequeño donde el enemigo se introduce y nos puede hacer caer. Elías, por ser puro, por ser firme, por ser blanco, fue dorado. Y Acab, por ser gris, murió
en el carro de batalla y los perros lamieron su sangre. Todos seguramente recuerdan esta imagen del 17 de marzo de 1992, cuando un atentado hizo explotar la embajada de Israel aquí en Argentina. Y fue un momento de dolor, un momento de tristeza, un momento de angustia. Para toda la sociedad, más allá de las religiones, de los credos, pues siempre es triste cuando hay un atentado y los seres humanos pierden la vida. Pero en medio de la crisis, en medio de los escombros, en medio del polvo, los investigadores nunca se explicaron cómo pudo ser posible que algo permanezca en pie. La siguiente foto es una foto periodística muy conocida y muy interesante, en el hall de la embajada. Es decir, el lugar que recibió el impacto mayor de la explosión, la lámpara quedó allí, firme, casi intacta, brillando. Inentendible, inexplicable. Esa hermosa lámpara de bronce de 72 candeleros y portavelas, traída de París, que tenía cristales, que era muy linda, quedó ahí. En el medio del caos, en el medio de la muerte, en el medio de la explosión, quedó ahí, brillando con su pequeña luz, aunque todo era muerte y destrucción. La lámpara de la embajada puede ser una linda ilustración y una linda metáfora de lo que puede ser nuestra vida. El enemigo puede hacer explotar miles de bombas alrededor nuestro, pero tenemos el privilegio y la responsabilidad de seguir firmes, brillando. El enemigo puede atacarnos con ferozas y furiosas tentaciones, pero tenemos el privilegio y la responsabilidad con el poder de Dios de permanecer firmes y de permanecer como Elías, dando nuestro mensaje y nuestra luz. Por más que estemos solos. Elías estaba solo con 850 personas que no pensaban como él. Como dice ese refrán tan conocido, es preferible encender una vela antes que maldecir la oscuridad. Y si uno mira alrededor, nuestro mundo es un mundo oscuro. Nuestro mundo es un mundo de ignorancia, de tinieblas, de desconocimiento, que le da la espalda a Dios. Pero nosotros, como Elías, como la lámpara, podemos permanecer firmes y podemos hacer brillar nuestra luz, una sola luz, por pequeña que sea, irrumpe la oscuridad y cambia el sentido de las cosas. Estoy solo, soy el único cristiano en mi familia, soy el único que cree en Dios en el trabajo, en la universidad, en la escuela, no importa. Esa pequeña luz puede ayudar a cambiar el mundo. Dice la historia que esta lámpara fue restaurada, hoy está en un local de Paraguay al 1500, de una sede judía. Es una lámpara que nos muestra que la resistencia en el lugar es posible y que más allá de las tentaciones, más allá de las tinieblas, más allá del dolor, algún día las luces volverán a encenderse y podremos estar en el cielo todos juntos con Elías y con todos los fieles de Dios que ha tenido nuestra historia. Escribió Ellen G. White en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 31, esta cita maravillosa: el permanecer en pie en defensa de la verdad y la justicia, ¿cuándo? Cuando todos abandonen. El pelear las batallas del Señor, ¿cuándo? Cuando los campeones de la verdad sean pocos, esa será nuestra mayor prueba. Que juntos y con la ayuda de Dios podamos superarla.